Listo. Ahora les compartiré el documento para desarrollar los ejercicios. Listo. Entonces, en este primer ejercicio, lo que nos pide es derivar las funciones. Tenemos algunos tipos de funciones: trigonométricas, logarítmicas, exponenciales naturales y tangente hiperbólica para este caso. Y nos pide derivar a estas funciones. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los ejercicios planteados. Empezamos por el primer ejercicio, que nos pide la derivada de seno cuadrado x cubo. Entonces, a este ejercicio, nosotros quizá para observarlo de una mejor forma, nosotros podríamos apreciar la función. A ver, permíteme para dibujar aquí. Aquí, listo. Para nosotros apreciar de mejor forma la función, podríamos observarla de esta manera. Tendríamos una función seno de x al cubo elevado al cuadrado. Esto es igual que lo que nos da en el ejercicio: seno cuadrado de x cubo es igual que seno de x cubo todo al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos, aquí necesariamente vamos a aplicar la regla de la cadena, porque en primer lugar tenemos que nuestra función trigonométrica seno está elevada al cuadrado, y además la regla de la cadena para la parte interna de la función trigonométrica. Tenemos otra función dentro de la función seno, tenemos x al cubo. Entonces, para ello, lo que hacemos en primer lugar es aplicar la derivada de la función externa, es decir, de esta potencia. Esta potencia que tenemos aquí, entonces es el exponente 2, que multiplica a la misma base, que sería seno de x al cubo, elevado a la 2 menos 1, que sería 1. Entonces hasta allí tenemos la derivada de la potencia. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a derivar la función que contiene, que sería la función seno. La derivada de seno sería coseno de x al cubo. Entonces ya tenemos, esta es la función externa de potencia, esta es la derivada de seno, sería coseno de x al cubo. Y finalmente, la derivada más interna que tenemos de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Entonces observen ustedes que hemos aplicado la regla de la cadena. Hemos tenido una especie de 3 eslabones, es decir, 3 factores que vamos ahora a multiplicar. Entonces 2 por 3 tendríamos 6. Luego tenemos este x al cuadrado, 6x cuadrado, seno de x al cubo por coseno de x al cubo. Esa sería la solución para este ejercicio, en donde hemos aplicado la regla de la cadena. Luego tenemos el ejercicio logaritmo base 10 de x a la quinta menos 1. Entonces, aquí nosotros vamos a aplicar la regla de derivación para una función logaritmo de cualquier base. Este no es un logaritmo natural, es un logaritmo de base 10. Entonces, ¿a qué era igual es el logaritmo? Por ejemplo, nosotros teníamos logaritmo base A de B. Y se nos pedía, perdón, logaritmo base A de X, pongamos. Logaritmo base A de X. Y se nos pedía, por ejemplo, derivar esta función. Y sabíamos que la derivada de esa función es igual a 1 sobre x, sobre el argumento, y por 1 sobre el logaritmo natural de la base. Entonces, esta era la regla que nos permitía derivar una función logaritmo de cualquier base, y la vamos a aplicar en este ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre en este ejercicio? Nuestro argumento ya no es x, sino es x a la quinta menos 1. El argumento del logaritmo es x a la quinta menos 1. Entonces vamos a aplicar también la regla de la cadena, además de aplicar la derivada de un logaritmo. Entonces, ¿qué nos decía la regla? Que era 1 sobre el argumento del logaritmo, es decir, 1 sobre x quinta menos 1, por 1 sobre el logaritmo natural de la base. La base es 10, entonces logaritmo natural de 10. Y por la regla de la cadena debemos derivar el argumento del logaritmo. Entonces, aquí lo he dejado expresado: x quinta menos 1
que tenemos que derivar. Entonces aquí vamos a expresar como un único factor, es decir, 1 por 1, 1, y multiplicamos los denominadores. X a la quinta menos 1 por logaritmo natural de 10. Derivamos x a la quinta menos 1 es 5x a la cuarta. Y esto sería nuestra solución final. Podríamos haberlo expresado como 5x a la cuarta sobre logaritmo natural de 10 que multiplica a x a la quinta menos 1. Entonces, miren, hemos aplicado la propiedad para derivar un logaritmo de base 10 y hemos utilizado también la regla de la cadena. Entonces, por lo general, estos ejercicios siempre debemos aplicar muchos de los teoremas que vamos aprendiendo en el camino, debemos aplicarlos a estos ejercicios. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice Euler elevado al logaritmo natural de la cotangente de x. Entonces ustedes observan, parece un ejercicio un poco más complejo en donde tenemos una exponencial natural, tenemos un logaritmo natural y tenemos la cotangente de x. Entonces nos pide derivar toda esta función. Entonces, ¿cómo nosotros derivaríamos esta función? Si nosotros recordamos, deberíamos derivar la exponencial natural y luego derivar lo que sería el argumento de nuestra exponencial natural por la regla de la cadena. Porque si nosotros tuviéramos e a la x, entonces allí simplemente sería la derivada de esta función, que sería e a la x. Pero si ustedes recuerdan también, si nosotros tenemos Euler elevado al logaritmo natural de x, entonces Euler elevado al logaritmo natural, esto era igual simplemente al argumento, es decir, a x. Pero en este caso, nosotros tenemos Euler elevado al logaritmo natural de la cotangente de x. Entonces eso significa que nos va a quedar únicamente Euler elevado al logaritmo natural, se nos va a simplificar y nos va a quedar la derivada de la cotangente de x. Entonces, la derivada de la cotangente de x, nosotros sabemos que es menos cosecante cuadrado de x. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos la solución para esta función que parecía un poco compleja. Quizá nosotros podríamos resolverla de otras formas. Por ejemplo, si tenemos en principio la función Euler al logaritmo natural de la cotangente de x. Por ejemplo, voy a borrar esto. Euler al logaritmo natural de la cotangente de x. Esto es igual, por ejemplo, pongamos a la función f. Entonces, lo que nosotros quisiéramos en este caso es expresar de otra forma esta cantidad. Entonces, si la queremos pasar a un logaritmo, nos quedaría logaritmo natural, porque es base Euler, de la función sería igual a lo que está como exponente, que sería logaritmo natural de la cotangente de x. Entiéndase que estoy haciendo en este paso, estoy pasando de la forma exponencial a la forma logarítmica. Ya lo vimos en la clase anterior. Tenemos nosotros que si tengo en la forma exponencial puedo pasar a una forma logarítmica. Y si estoy en una forma logarítmica puedo pasar a una forma exponencial. Entonces, ¿cómo se convertía? Ponía logaritmo de base, la misma base que tenía el exponencial. Entonces yo sé que un logaritmo base es un logaritmo natural. Lo que está al otro lado del igual pasa como mi función. Entonces f, en este caso le he dado una variable cualquiera, le he puesto f, va a ser mi función. Y al otro lado del igual es lo que está como exponente, logaritmo natural de cotangente de x. Entonces aquí recuerden propiedades de los logaritmos. Si tengo logaritmos de la misma base a ambos lados del igual, entonces los argumentos serán iguales. F es igual a cotangente
de x. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, yo tenía que mi función era Euler elevado al logaritmo natural de la cotangente de x. Y cambiando la forma logarítmica, me ha quedado que f es igual también a la cotangente de x. ¿Qué significa? Que esta función la puedo reemplazar por cotangente de x. Entonces, luego, si tengo que derivar, es lo que me pedí el ejercicio, entonces derivo esto. Y es lo que tenemos en este paso. Derivada de cotangente de x menos cosecante cuadrado de x. Entonces, esa es la forma como se había resuelto ese ejercicio. Voy a borrar ahora. Para resolver el siguiente literal. El siguiente ejercicio nos dice la tangente hiperbólica inversa de seno de x. Entonces, miren, es un ejercicio también aparentemente más complejo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para este ejercicio? Tenemos la derivada de la tangente hiperbólica inversa de seno de x. Entonces, si nosotros recordamos, la solución de la tangente hiperbólica inversa de su derivada es igual a 1 sobre 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, esa es la solución de la tangente hiperbólica inversa. De hecho, la he copiado aquí. La he copiado aquí por tablas a la derivada de la tangente hiperbólica inversa. Si es de x, es igual a 1 menos x cuadrado. Pero mi argumento no es x, mi argumento es seno de x. Entonces es 1 sobre 1 menos seno cuadrado de x. Como tenemos una función en el argumento, regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno de x. Ahora, tengo 1 sobre 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Podríamos nosotros dejar hasta aquí como solución. Sin embargo, este 1 menos seno cuadrado de x me recuerda a una identidad trigonométrica, que es parte de las identidades pitagóricas. Entonces, miren, recuerden la identidad pitagórica que me dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si yo de aquí despejo coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué tenía yo aquí? 1 menos seno cuadrado de x, y ahora sé que ese 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces, en el numerador me queda coseno de x, en el denominador coseno cuadrado de x. Si yo simplifico, aquí me quedaría 1, y en el denominador coseno de x. 1 sobre coseno es igual a secante de x. Entonces, esa es la solución para esta derivada de tangente hiperbólica inversa. Entonces, parecía un ejercicio complejo, pero en realidad no lo es tanto. Nosotros aplicamos la derivada de la tangente hiperbólica inversa y luego aplicamos regla de la cadena, luego una identidad trigonométrica y nos queda la solución secante de x. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos x que multiplica a la tangente inversa de x cuadrado sobre 2. Entonces, nuevamente, si yo recurro a la tabla de la derivada de la tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero yo aquí tengo x que multiplica a tangente inversa. Entonces, ¿qué debería ser? Regla del producto. Regla del producto me dice, la derivada de x es 1 por la segunda función. Entonces aquí sobreentiende que hay 1 por tangente inversa de x cuadrado sobre 2. Más la primera función que es x por la derivada de la segunda, por la derivada de tangente inversa de x cuadrado sobre 2. Aquí ya tenemos tangente inversa de x cuadrado sobre 2. Tenemos x que multiplica. Derivar la tangente inversa es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Cuál es el argumento? X cuadrado sobre 2. Entonces, x cuadrado sobre 2 al cuadrado. Como es una función, entonces regla de la cadena. Derivada de x cuadrado sobre 2. Seguimos resolviendo. Si nosotros sacamos aquí
bueno, elevamos al cuadrado, me va a quedar x cuarta sobre 4, sacamos mínimo, hacemos extremos con extremos y medios con medios, me va a quedar 4 sobre 4 más x a la cuarta. Eso es desarrollando esta expresión de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, elevar x cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. 2 al cuadrado, 4. Saco mínimo, el mínimo es 4. Aquí en el numerador me va a quedar 4 más x a la cuarta. Si hago extremos con extremos, me queda 4 en el numerador y en el denominador 4 más x a la cuarta. Derivada de x cuadrado sobre 2 es x. Entonces recuerden, sería derivada de x cuadrado 2x. Como está sobre 2, me queda simplemente x. Entonces con eso, nosotros ya tenemos todo derivado. Entonces ahora simplemente arreglar la expresión, tangente inversa de x cuadrado sobre 2 más 4 por x, 4x cuadrado sobre 4 más x a la cuarta. Esta sería la solución para nuestro ejercicio. El siguiente, ¿qué tenemos? 1 más x al cuadrado elevado a Euler, elevado al número de Euler. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer en este caso? 1 más x al cuadrado elevado al número de Euler. Aplicar como que si Euler es una potencia, es decir, es un exponente. Entonces aplicamos la regla de la potencia y obviamente regla de la cadena porque tenemos aquí una función de x. Entonces, ¿qué me decía la regla de la potencia? El exponente pasa a multiplicar la misma base y el exponente menos 1. Luego la derivada de la base, 1 más x cuadrado derivada. Entonces, ¿qué me quedará? Euler, que multiplica 1 más x cuadrado elevado a la Euler menos 1, derivada de x cuadrado, 2x. Luego podemos ordenar esta expresión. Nos quedaría 2x por Euler, 1 más x cuadrado elevado a la Euler menos 1. Entonces, esa es la forma en que nosotros podríamos expresar. Bueno, podríamos incluso expresarla también de la siguiente forma. 2x Euler 1 más x cuadrado elevado a la Euler sobre 1 más x cuadrado. Entonces, sería otra forma de expresar esta solución. Vamos con los siguientes problemas en donde ahora tenemos que integrar. Nos dice, encuentre una antiderivada de cada función y verifique su resultado por medio de la derivación. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la antiderivada a través de la integración y ustedes luego tendrán, bueno, en la clase de trabajo autónomo, ustedes tendrán que encontrar las derivadas y tendrán que comprobar que lo que hemos obtenido aquí es correcto. Entonces tenemos la primera función, 6 cotangente de 3x. Entonces, si ustedes observan, en todos estos ejercicios hemos estado utilizando funciones trascendentales, funciones trigonométricas inversas, hiperbólicas. Entonces, de esa manera vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Tenemos la integral de 6 cotangente de 3x respecto a x. Algo muy importante en estos ejercicios es recordar las identidades trigonométricas. Esto siempre les va a facilitar a ustedes el trabajo de resolver estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo tengo cotangente de 3x. Yo sé que la identidad trigonométrica de cotangente es coseno sobre seno. Si tengo tangente es seno sobre coseno. Entonces, ¿qué he hecho en este caso? 6, como es una constante, lo he sacado de la integral y me ha quedado coseno de 3x sobre seno de 3x. Esta es ahora mi función. Y en este caso, yo voy a utilizar intercambio de variables o sustitución. Entonces, en este caso, tengo que u va a ser igual a seno de 3x, es decir, esto va a ser igual a u. Entonces, si yo derivo, derivada de seno de 3x es derivada externa de seno coseno de 3x.
derivada interna, regla de la cadena, 3. Entonces 3 coseno de 3x de x. Entonces yo observo aquí que tengo coseno de 3x, entonces como que está este 3 de más, entonces debería tener du sobre 3. Entonces todo esto lo reemplazaremos por du sobre 3. Y eso lo tenemos aquí. Miren, tengo el du. El 3 ya lo he sacado por ser una constante de la integral, lo he sacado. Queda 6 tercios la integral de du sobre u. Y nosotros sabemos que la integral, recordemos por aquí, si yo tengo la integral de 1 sobre x de x, es igual al logaritmo natural de x. Entonces aquí que tengo la integral de 1, se sobreentiende aquí el 1, sobre u de u, entonces va a ser la constante que está afuera por logaritmo natural de u. Luego, bueno, aquí si queremos ser estrictos en la notación, esto sería más la constante de integración, porque ya estoy obteniendo la solución de la integral indefinida. Entonces luego debo sustituir u por su valor respecto a x, por seno de 3x. Entonces 6 para 3 es 2, logaritmo natural de seno de 3x más la constante de integración. ¿Qué deben hacer ustedes en este caso? En la actividad que quedará para mañana, deberán derivar esta solución y llegar a la función que nos dio originalmente, a 6 cotangente de 3x, derivando esta función para comprobar que ha sido resuelta correctamente. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos integral de 6x más 3 sobre x cuadrado más x menos 5 de x. Entonces, aquí igual nosotros podríamos haber atacado o podríamos haber resuelto este problema de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí miren, hemos sacado factor común en el numerador, factor común 3, y de paso lo hemos sacado a esa 3 de la integral. Entonces, ¿qué nos queda luego de sacar factor común? 2x más 1 sobre x cuadrado más x menos 5. Entonces, ahora hacemos intercambio de variables. Este denominador x cuadrado más x menos 5 será nuestra u. Si derivamos, me queda de x cuadrado 2x de x 1. Entonces ya tengo el 2x más 1. A ver, habíamos dicho que esto era u. Y precisamente nos ha quedado 2x más 1 de x será el du. Entonces directamente 3 la integral de du sobre u. Entonces ya lo vimos en el ejercicio anterior que esta integral es igual al logaritmo natural de u, aquí más la constante de integración, y luego reemplazamos por el equivalente de u. ¿Cuánto valía u? Seno de 3x. Perdón, u valía x cuadrado más x menos 5. Entonces 3 logaritmo natural de x cuadrado más x menos 5 más la constante de integración. Otro ejercicio que tendremos que derivar para saber si está resuelta correctamente. Vamos con el siguiente. Tenemos la integral de 4x coseno de x al cuadrado. ¿Qué tenemos en este caso? 4x coseno de x al cuadrado. Le vamos a tomar x al cuadrado como nuestra variable u para el intercambio de variables y derivamos. Si yo derivo u, me va a quedar, si derivo x, perdón, me va a quedar 2x de x con respecto a x. Aquí 2x de x. Entonces observo aquí. Yo a este 4 lo puedo descomponer como 2 por 2. Es una simple regla aritmética. 2 por 2 es igual a 4. Entonces, a uno de esos dos lo saco de la integral. Y me quedo con 2x coseno de x cuadrado de x. Ahora, x cuadrado, ya dijimos que iba a ser u. Y 2x de x, 2x de x, va a ser du. Entonces, ¿cómo quedó la sustitución? Coseno de u
de u. Entonces ahora sí, aplicamos directamente la integral de coseno, seno, 2 seno de u. Hacemos, a ver, 2 seno de u nuevamente, más la constante de integración. Entonces luego sustituimos cuánto valía u, x cuadrado. Entonces 2 seno de x cuadrado más la constante de integración. Esta será nuestra solución que deberíamos derivar. El siguiente ejercicio es coseno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. Coseno de x sobre 1 más seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, en este caso vamos a elegir seno cuadrado, perdón, vamos a elegir seno como nuestra variable u. U es igual a seno de x. Si la derivamos, va a ser coseno de x. Entonces, esto está encerrado aquí. Perdón, esto que estaba encerrado aquí será el du. Y aquí nos quedaría, bueno, de hecho lo tenemos aquí, 1 más u al cuadrado. Entonces, esta función, si ustedes la recuerdan, incluso ya la vimos previamente, tenemos que la integral de 1 más 1 más u al cuadrado es igual a la tangente inversa de u. Entonces, ustedes me deben decir de dónde recordamos esto, me parece que lo teníamos por aquí. Miren, la tangente, la derivada de la tangente inversa de x es igual a 1 más ux al cuadrado. Entonces, si yo integro esto, aquí esto me va a quedar tangente inversa de x. Entonces, ¿qué significa? La integral de 1 sobre 1 más x cuadrado es igual a tangente inversa de x. Entonces, eso es lo que estoy aplicando en este ejercicio de aquí. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos 1, aquí sobreentiende que hay 1 sobre 1 más u al cuadrado. Ya lo vimos que su integral es igual a la tangente inversa de u más c. Sustituimos la variable u, que sería seno de x, entonces me queda tangente inversa de seno de x más la constante de integración. Y esos son algunos ejercicios que hemos propuesto para repasar lo que fue el tema de ayer.